Buenos días, mi nombre es Jenny Caterine Sánchez, soy estudiante de psicología. A continuación te voy a hablar acerca de la psicopatología de la sensopercepción. Le voy a dar unos ejemplos para entender ese tema más a fondo y se nos sea más sencillo. Como por ejemplo es escuchar que nos llaman, pero en realidad no nos están llamando. O es ver luces o brillos en un cuarto totalmente oscuro. La sensopercepción tiene dos procesos, la cual es la sensación y la percepción. Que la sensación es la capacidad de captar a través de los sentidos los estímulos del mundo exterior, que donde los sentidos tienen la capacidad de captarlos. Esta presenta dos componentes, la cual es la percepción de los estímulos mediante los órganos de los sentidos y la conversión de estos estímulos en imágenes mentales mediante el cerebro. Para que haya una buena conversión de una óptima sensación debe que estar funcionando correctamente lo que son los órganos de los sentidos y el cerebro para dar una correcta respuesta. La percepción es la capacidad de seleccionar, organizar y captar los estímulos que provienen del mundo exterior, que pasan al interior del cerebro para dar un significado y darle una respuesta adecuada. Tiene tres características que son subjetiva, selectiva y temporal, con dos componentes que es sensorial y intelectual. La sensorial es donde organiza las imágenes mentales que llegan al cerebro y la intelectual ya es donde le da un significado correspondiente a las imágenes mentales para dar respuesta. Un dato importante que tenemos que tener en cuenta es que las imágenes mentales llegan al cerebro sin un sentido y un significado, ya es los órganos del cerebro los que se encargan de darle un significado correspondiente. La percepción es un fenómeno más complejo que la sensación, porque en cambio el cerebro viene a interferir otros factores, como lo es la cultura, los valores y las expectativas personales. Una pregunta clave que puede ser: ¿cómo hace el cerebro para conocer los datos del mundo interno? El cerebro ha desarrollado un sistema homeostático, la cual es una estructura interna que está realizada por el sistema, la cual se llama el hipotálamo. Les voy a hablar qué es la sensopercepción. Es la capacidad de captar la información que proviene del mundo interno y externo de la persona para atribuirle una interpretación y un significado adecuado. Cada uno de los órganos de los sentidos tiene su propio canal para transmitir la información, que esta llega a la corteza cerebral, donde se le da una interpretación y significado. El único órgano que es excepto es el olfato, que directamente llega a la corteza cerebral. En ocasiones se puede evidenciar que los sentidos pueden ser engañosos inofensivamente, como existen los ofensivos. Son los encargados de destruir la personalidad y alterar los procesos del funcionamiento psicológico, como por ejemplo las personas que consumen sustancias psicoactivas. Por lo tanto, la interpretación que le hace el sujeto a los estímulos de afuera o tanto en los de el interior, que serían los homeostáticos, se llama fallos. Esto existe en dos sentidos. El primero, porque interpreta de manera errónea y le da un significado que no es. Y la segunda es porque inventa estímulos como si fueran de forma real para él creer. Bueno, podemos decir que los estímulos que captan los órganos de los sentidos tienen grandes propiedades, como lo podemos hablar en la parte de la visión para ver el color, el tamaño, en la parte de lo táctil para ver su textura y cómo se puede manejar. La clasificación de los trastornos sensoperceptivos. Existen dos grandes grupos, el cuales son las distorsiones perceptivas y los engaños perceptivos. Ahora vamos a hacer una diferenciación entre distorsiones y engaño. ¿Qué son las distorsiones? Es donde el estímulo sensorial existe en realidad y los estímulos lo captan adecuadamente. El fallo es que la persona los interpreta de manera errónea. El engaño es donde el estímulo sensorial en realidad no existe. La persona se lo crea, lo inventa y esta misma se lo cree y se comporta tal cual
como ella lo interpreta. Vamos a explicar qué son las distorsiones perceptivas. Si existe un fallo cerebral, la interpretación va a ser completamente errónea. Los aspectos que se pueden distorsionar en el estímulo de la intensidad es sentir más calor de lo normal o menos de lo normal. También se distorsiona la cualidad, como lo es el tamaño, áreas de la percepción de la intensidad del estímulo. Cuando se percibe con mayor cantidad más de lo normal un estímulo se llama hiperestesias, y en el caso contrario, cuando se percibe con menos intensidad se llama hiporestesias. Y en caso cuando las personas no son capaces de captar este estímulo así teniéndolo presente se llama anestesias. Como segunda anomalía encontramos anomalía de la percepción de la cualidad. Este trastorno se debe a demasiado uso de medicamento. En este caso está la mescalina por sustancias psicoactivas. En tercer lugar encontramos lo que son las anomalías de la percepción del tamaño y de la forma, o también llamada metamorfosias. Esa tiene una clasificación. Cuando se habla de la parte visual se llama dismorfosias. Cuando hablamos del tamaño se llama dismegalopsias. Totalmente grande más de lo normal se llama macropsia. Cuando está pequeño más de lo normal, micropsias. Cuando hablamos de distorsiones referentes al cuerpo se llaman automegamorfosias. Una alteración que se encuentra tanto en los engaños como en las percepciones. En el cuadro psicopatológico se puede evidenciar en las alucinaciones. Es una alteración tanto en las percepciones como en las sensaciones. Un cuadro psicopatológico típico son las alucinaciones. ¿Qué quiere decir alucinaciones? Es la percepción sin objetos. Entonces, es la persona cuando dice que oye voces, ve imágenes que en realidad no existen. Para poder identificar si en realidad existe una alucinación, hay que tener en cuenta lo siguiente. Como primer aspecto encontramos la escasa claridad verbal del paciente acerca de lo que sucede. Como segundo aspecto encontramos la perturbación de la alucinación, depende de la cronicidad de la enfermedad. Tenemos dos variables. La primera, que entre más crónica sea la alucinación, es menos perturbación. Y cuando es menos alucinación, es más perturbadora. Tercer aspecto, debemos que evaluar qué tan grandes son las respuestas emocionales que emite la persona. Podemos decir como cuáles reacciones, como el terror, el desagrado y la indiferencia. Nombrar tres respuestas. La primera, retirada del mundo externo. Como segundo, es la que está unida al estímulo alucinatorio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es cuando la persona intenta escapar de esas imágenes acusadoras. Tercero y último aspecto, podemos encontrar la violencia. Entonces, es donde son las personas por conductas violentas, por sus enemigos imaginarios. Se entiende como una percepción sin objeto, es decir, sin un estímulo externo de lo real. Significa que la persona oye, ve a personas que están afuera de su casa llamándolo, pero esto en realidad no está sucediendo. Eso ya es una construcción cerebral. La primera, se producen en forma de imágenes. Como segundo, encontramos procedentes de fuentes internas de información. Tercero, son evaluadas incorrectamente por el paciente. Y cuarto criterio, él nos dice que habitualmente se produce por una intrusión. Como primera, encontramos la ausencia del estímulo que existe en la alucinación. Como segunda, encontramos toda la fuerza e impacto que corresponde a la percepción real. Otro aspecto es la persona que alucina no puede dirigir ni controlar
la situación que dice experimentar. ¿Qué quiere decir? No mantiene un control. Como primera encontramos variables de la experiencia alucinatoria. Dentro de ella se encuentran las pseudoalucinaciones. Es acá donde la persona tiene la capacidad de conocer el mundo exterior y crearlas en su mente y comportarse tal cual como las interpreta. Segunda clasificación encontramos las alucinaciones funcionales. Son aquellas las que aparecen acompañadas de una percepción real. Encontramos también las alucinaciones reflejas, cuando la persona percibe las experiencias tanto de lo real como lo no real. Por ejemplo, cuando la persona le coge en la mano es el estímulo real y esta siente un dolor en el pecho, es el estímulo no real. La autoscopia es cuando la persona siente la sensación de ver su cuerpo dentro de otra perspectiva. Extracampinas son aquellas las que están por fuera del campo sensorial normal. Pseudopercepciones. Dentro de las pseudopercepciones, como primera encontramos las imágenes hipnagógicas. ¿Qué quiere decir esto? Son las imágenes que se presentan entre el sueño y la vigilia. ¿Qué quiere decir? Estar entre despiertos. Como por ejemplo, oír voces, ver imágenes. Como segundo encontramos las imágenes hipnopómpicas. Son aquellas las que aparecen en el sueño y la vigilia. Como tercera encontramos las imágenes mnémicas. ¿Qué quiere decir esto? Que son imágenes o sonidos que la persona tiene guardadas en su memoria, pero que aparecen de forma transformada. En cuarto lugar encontramos las imágenes parásitas. Estas suceden cuando la persona está en estado de cansancio o de fatiga. Características importantes que suceden en las parásitas es que aparecen cuando la persona no les presta atención y desaparece cuando la persona les presta toda la atención. Quinto y último lugar encontramos las imágenes alucinoides. ¿Esas qué quieren decir? Son aquellas imágenes que aparecen en el cuadro negro.